Vamos a abrir el Evangelio de Mateo en el capítulo 6 para dar lectura a una sola porción del llamado Sermón de la Montaña, que abarca el capítulo 5, el 6 y el 7. Son muchas enseñanzas que diera el Señor en esta ocasión, diversas entre estos tres capítulos, y si bien no está la iglesia presente, acá lo que estaban eran distintos judíos que se acercaban al Señor. Hay un cúmulo de enseñanzas que, así como las del Antiguo Testamento, también van a ser útiles para nosotros. Así que vamos a leer, son enseñanzas exactamente sobre la oración. A veces es difícil hablar de esto, que no se ha dicho de la oración, pero lo mejor es leer las palabras y las enseñanzas del Señor Jesús directamente acerca de esto. Lo que vamos a leer son palabras del Señor. También leemos las de los apóstoles, entendemos que es palabra de Dios, la tomamos de la misma manera, pero estas son palabras que salieron directamente de la boca del Señor, enseñando a distintas multitudes que se acercaban a Él. Capítulo 6, después de darle otra enseñanza acerca de las donaciones y demás, de las limosnas, dice en el verso 5, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo, ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu cuarto y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tienen necesidad antes que ustedes les pidan. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Yo les decía que acá no está la iglesia presente, la iglesia nace en el libro de los Hechos. Y la iglesia, por la gracia de Dios, tiene una bendición de que todos nuestros pecados fueron perdonados por su nombre. Así que en esto estamos tranquilos, pero igual esto nos sirve de enseñanza acerca de lo que opina el Señor acerca del perdón mutuo. Pero vamos a volver de donde partimos con estas enseñanzas del Señor acerca de la oración. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Bueno, esto lo hacían los religiosos de la época, se paraban en esos lugares para que la gente los vea y demás. Gracias a Dios no es el caso nuestro, pero nos hace pensar un poquito en la oración pública, ¿no? Recién nos hablaban de la oración pública, cosa que tenemos que tener presente a lo largo de los años, habiendo escuchado tantas cosas. Tenemos que tener, hermano, cuidado con esto. La oración, cuando nos piden la oración a los varones o en la reunión de hermanas, a las hermanas, tenemos que ser concretos en las cosas que pedimos. Yo he escuchado decir tantas cosas. Vamos a pedirle a fulano porque fulano ora bien. No, hermano, no hay una persona que ora bien y ora mal. Hay una persona que ora con el corazón o no lo hace. Tenemos que ser concretos y tenemos que ser cortos. Muchos de nosotros hemos escuchado oraciones de 10 minutos y de 15 minutos. Cuando oramos públicamente tenemos que ser muy cortos, estamos guiando a la congregación en la oración. Tenemos que ser muy cortos y precisos. No es el momento para todos los discursos y tal vez mostrar cuánto sabemos y nuestra oratoria, porque a veces intimida, como decía Mauro recién, hermanos, que yo no tengo esa oratoria o no oro de esa manera. Yo le puedo decir, Señor, gracias porque estoy acá. Es poco lo que ve. Entonces los hermanos no se animan. No es el momento de la oración pública para mostrar todas aquellas cosas que a veces queremos decir. Por el contrario, dice el verso 6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta,
ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hermano, el lugar para la oración larga es tu dormitorio y el mío. En ese lugar, todo aquello que vos quieras y tu alma necesites, derramalo delante de Dios en el tiempo que vos necesites, si son 15 minutos, si es media hora, si es una hora, no hay ningún problema, porque la oración de los santos es la delicia de Dios y Él anhela tener ese encuentro donde nosotros volcamos el corazón, también donde Él nos habla. Por lo tanto, la oración pública tiene que ser concreta, por lo que nos piden. ¿Podés orar por la comida? Ora por la comida. ¿Podés orar por la palabra? Ora por la palabra. ¿Podés orar por la ofrenda? Ora por la ofrenda. No es el lugar del oratorio y de la enseñanza. Yo he escuchado enseñanza en las oraciones públicas, dar enseñanza. No, para eso es otro el tiempo, no es el tiempo de la oración. ¿Dónde nos podemos explayar? En nuestro cuarto, cerrada la puerta para que nadie escuche, y allí derramaremos el corazón delante de Dios. Cuando nos toca orar con los hermanos, tal vez en grupos de 2, de 3, también tenemos que ser concretos y concisos. La palabra de Dios en Eclesiastés dice: cuando vengas a la presencia de Dios, sean pocas tus palabras, porque Dios está en el cielo y vos estás en la tierra. Cuando oramos con alguien, de a 2 o de a 3, también, hermanos, tomemos el tiempo necesario para orar por el motivo. Un poco en broma, un poco en serio, suelo decir que los primeros 5 minutos orás con el hermano. Los segundos 5 minutos ya orás sin el hermano. Y los terceros 5 minutos orás en contra del hermano. Que no ve la hora que termines. Entonces, tenemos que ser concretos. Dice, no sean como los gentiles, que ellos piensan que por toda esa perorata los van a escuchar. ¿Por qué? Porque el Padre sabe de qué cosas tiene necesidad, así que no tenemos que abundar. A veces le estamos enseñando al Señor lo que tiene que hacer, un montón de cosas más. Hermano, Dios está en el cielo, nosotros estamos en la tierra, y como buen Padre y como omnisciente, sabe de qué cosas tenemos necesidad, conoce las intenciones de nuestro corazón, tanto que no hace falta que abundemos en tantas cosas. Entonces, a continuación le va a referir una oración que tal vez es la más conocida de la cristiandad, llamada el Padre Nuestro. Yo me lamento que en algunos grupos cristianos el Padre Nuestro se utilice como castigo. Bueno, ¿qué es lo que hace? Tal o cual cosa. Bueno, rezarte 20 Padre Nuestro, o 30 o 50, depende cómo sea la falta, le suman esto como un castigo, hermano. Orar con Dios es un privilegio maravilloso, saber que el oído de Dios está abierto a la oración en este lugar, saber que Dios me oye. Si lo decía acá o lo decía en otro lado, me sorprende la inteligencia artificial. Ahora, ¿no? Uno pone acá y oye y contesta, las dos cosas. Y sabe bastante, la Biblia sabe un montón, es bastante sano. Esto se lo hubiesen contado a mi abuelo hace 70 años atrás, esto es imposible. Que alguien me escuche a cualquier hora, me responda lo que quisiera saber, me diga, mira que estoy acá, lo que necesitaba, volverme a preguntar. Esto no existe. A veces cuando oramos es como decir, pero ¿me escucha? Hermano, Dios oye la oración. Dios oye, porque lo dice la Biblia. Yo lo siento, y me dice, no, yo siento que no pasa el techo en mi oración, pensé que estoy hablando solo, soy un loco. No, hermano, Dios conoce las intenciones de nuestro corazón antes que abramos la boca. Por lo tanto, tenemos que ser concisos y entrar en la presencia de Dios con esta oración, que es un modelo de oración, no es que necesariamente tenemos que repetir esto. El Señor con esta oración les puso qué es lo más importante, qué es lo que viene después, puso un orden de prioridad en la oración y cómo nos tenemos que conducir. ¿Cómo nos vamos a conducir delante de Dios cuando vamos a orar? Bueno, ya dijimos, ¿no? Si es público, si es privada, todo lo que vos quieras. Si es con hermanos, 5 minutos con el hermano, 10 minutos sin el hermano, 15 en contra del hermano, no va a querer orar más con vos. Eso en casa, hermano. 2 horas, 4, 6, lo que vos necesites. Si tenés ese tiempo, es una bendición. Hay hermanos que dicen, yo oro 4 horas por día. Bueno, si lo haces, nunca lo digas, ¿no? Nunca digas ese tipo de cosas. No es bueno, es tu intimidad con el Señor. Si orás 4 horas, sos un bienaventurado, una bienaventurada, o 2, o lo que sea. Es nuestra intimidad con el Señor que no se cuenta. El Señor dijo, ustedes cuando ayunen, lávense bien la cara, peínense bien, que no se note. Que no sean como esto que los fariseos andaban, como que se estaban muriendo, la gente le preguntaba, no, estoy ayunando. No, hermano, los cristianos cuando ayunamos es algo entre el Señor y nosotros, nos lavamos bien la cara, no lo decimos a nadie.
Si tenemos esa posibilidad de orar horas, bueno, hermano, guardalo, es tu intimidad con el Señor, es como la intimidad del matrimonio. La intimidad del matrimonio no se cuenta, la intimidad del matrimonio, punto. Con el Señor tenemos una relación, eso está entre él y yo, no es para contar. Entonces le da esta oración. A la luz de que el Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad antes que le pidamos, le dice, bien, ustedes van a orar así. ¿Cómo? Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Yo sé que a veces estamos cargados de ansiedad y a mí me pasa seguido que más que con alabanza llegamos con un camión cargado de ansiedades y preocupaciones. La palabra de Dios dice, echa tu carga sobre Jehová y Él te sustentará. Pedro dice, echando toda vuestra ansiedad delante de Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Así que bueno, hermano, es normal, a mí me pasa seguido, llego con todo ese camión de carga, de preocupaciones. Pero hermano, es bueno este consejo, esta enseñanza, los consejos que da el Señor. Como dice el Salmo, entrad por sus puertas con acción de gracias. Por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Y en el Salmo 103 se repite infinidad de veces, bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no te olvides ninguno de sus beneficios. Nos tenemos que disciplinar con esto. Vuelvo a repetir, hermano, cuando estás cargado de ansiedad y todo, a echar la ansiedad delante de Dios, que Él tiene cuidado de nosotros. Pero vayamos tomando esta enseñanza y sabiendo que yo puedo tener mucha ansiedad y sabiendo que el Padre sabe que tengo ansiedad, que tengo problemas, es más, sabe cómo resolverlo, es bueno entrar con alabanza, hermano, porque así como tenemos muchas ansiedades, tenemos muchas cosas por agradecer a Dios. Cantamos un himno que dice, bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Bendiciones, Dios te envía más. Es verdad. Pasa que a veces esos 2 o 3 problemas que nos llenan de ansiedad nos ocupan totalmente el pensamiento y perdemos de vista absolutamente todo. Por eso acá pareciera que el salmista, que es David, reta a su propio corazón. Bendice, alma mía, a Jehová, y no te olvides ninguno de sus beneficios. Es como que la tuviese que forzar. Y a veces, hermano, tenemos que disciplinar un poco en esto, pararlo un poco. Y realmente dedicar ese tiempo a alabar al Señor, el nombre del Señor. Bendiga mi ser su santo nombre, porque tenemos motivo de sobra para alabar a Dios. Y muchos, bueno, todos, obviamente, hoy nos hemos levantado, pudimos llegar hasta acá. Es tanta, si vos haces una lista, haces el ejercicio en tu casa, toma un papel y empezá a anotar. Y vas a ver la cantidad de cosas que Dios hizo en nuestra vida, más allá de esas 2 o 3 que te tienen tan preocupado, que te absorben el pensamiento, que no te dejan pensar en otra cosa. Otro salmo dice, bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar a tu nombre. Son muchas las invitaciones de la palabra de Dios a alabar el nombre del Señor. Como sea, hermano, como sea. Y lo siento, y si no lo siento, hermano, también, porque son muchos los motivos. Habrá que hacer una lista, tenerla presente, y con eso entrar. ¿Cómo? Con alabanza, con gratitud, con reconocimiento de su fidelidad, de su bondad, aquello que ya tenemos tantos años caminando con el Señor. Señor, gracias por tu paciencia para con nosotros, gracias por tu misericordia. A no haber estado Jehová por nosotros, como decían aquellos judíos, ya hubiésemos desaparecido hace tanto. Ayer hablaba con hermanos de otra congregación y hablábamos de esta fidelidad de Dios, hermanos, que no nos comenzó a bendecir cuando nos convertimos, hermanos. Dios nos ha guardado desde antes de la fundación del mundo. Solamente que en algún momento de nuestra vida nosotros reaccionamos a ese amor que estuvo extendido desde antes de la fundación del mundo. Dios no comenzó a intervenir en tu vida y en la mía cuando nos convertimos. Dios comenzó a intervenir en tu vida y en la mía ya del día que naciste, guardándonos, protegiéndonos de tantas cosas que aquellos que hemos pasado algunos años afuera, le damos gracias, hermano. Podríamos haber muerto, podríamos tener tragedias terribles que tienen las personas. Hermano, Dios nos ha librado de tantas cosas. Y nos ha librado del poder de la tiniebla. Ayer hablaba con hermanos, obviamente, de otra denominación, tal vez con un enfoque más en todo lo que tiene que ver con la demonología y demás, y lo que significa esto en la vida de las personas. Las cosas que el diablo hace con las personas que no tienen al Señor, no tienen el Espíritu Santo, son como ovejas que no tienen pastor,
Y el diablo destroza sus vidas, especialmente aquellos que le van a pedir favores. Piden favores y después destroza la vida de esas personas. Y así, bueno, de tantos que le hacen trabajos que muchas veces son a muerte, es un misterio. De hecho, Dios lo permite, pero algunos trabajos de brujería son a muerte y la persona se muere. Es algo que lo entenderemos cuando estamos con el Señor. Sin embargo, dice la Biblia, el Señor nos guarda y el maligno no nos toca. No me preocupa tanto el tema del diablo. No ignoramos sus maquinaciones, dice Pablo, pero no lo tengo tan presente, hermano. Procuremos caminar muy cerca del Señor, porque cuando caminamos muy cerca del Señor, normalmente el diablo esa vereda no la cruza. Cuando vieron los demonios al Señor, fueron los primeros en confesar su divinidad, diciéndole que tienes, Jesús, Hijo del Altísimo, viniste para atormentarnos antes de tiempo. Así que bueno, hermano, si bien no ignoramos sus maquinaciones, tiene un ámbito, Dios tiene gobierno, nos guarda, el maligno no nos toca, y eso es una bendición enorme. Nos trasladó de la potestad. Acordate de esto porque normalmente la gente repite, nos trasladó del reino de la tiniebla al reino de su amado Hijo. El rey es uno solo, es el Señor. El texto dice, nos trasladó de la potestad de la tiniebla al reino de su amado Hijo. El diablo no es el rey, tiene una potestad, tiene demonios, hay todo un escalafón, principados, potestades, y todo confluye en el trono del diablo, de Satanás, pero no es el rey, hermano, el rey es el Señor. Así que eso es algo a corregir, es una frase que se repite, un texto mal citado, el reino de la tiniebla al reino de su amado Hijo. No, hermano, de la potestad que Dios le ha dado, soberanamente, no lo entendemos del todo, al reino de su amado Hijo. Y estamos en este reino, hermano, un reino de luz. Nada pasa en nuestra vida que Dios no lo permita, no lo controle. El Señor decía, un cabello de la cabeza no se cae sin que Dios lo sepa. Entonces cuando empezamos a enumerar todas esas cosas, y hermano, nuestra actitud delante de Él cambia. Habiendo recibido un reino inconmovible, dice el libro de Hebreos, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, porque si no es como echar agua en un colador. Tiene que ver con nuestras personalidades también, ¿no? Yo cuando era chico, mi papá nos enseñaba con algunos cuentos, porque mi papá no era del Señor, y hablando del corazón agradecido, dice que había dos chicos que eran hermanitos, y hubo una tormenta muy grande, ellos tenían 10 pollitos cada uno, decía mi papá, y bueno, al otro día de la tormenta uno dice, no, la tormenta me mató todos los pollitos. ¿Cómo te mató todos los pollitos? Sí, -9 me los mató a todos, dijo, ¿no? Le había matado uno, pero depende del enfoque que cada uno tiene. Me mató todos los pollitos, bueno, -9 me mató uno. Esa tendencia que dice la gente a ver el vaso medio vacío, el vaso medio lleno, es muy propenso de nosotros. Hermano, Dios nos da felicidad, Dios da bendiciones. La felicidad tiene que ver con tu actitud de corazón y con la mía. Hay corazones que no se sacian nunca son felices. Por más que se le dé, nunca son felices. El hijo mayor en la parábola del hijo pródigo no se satisfacía con nada y tenía absolutamente todo, pero igualmente no se satisface y es un corazón amargado. Y bueno, hermano, nos llama a Dios a la gratitud, a alabar su nombre, porque Él tiene control absolutamente de todo, lo sabemos por la palabra, a veces nos da cierta duda, pero hermano, tenemos que fijar en lo que dice la palabra de Dios y dedicar tiempo a alabar su nombre, bendecir su nombre. ¿No se hace bien? Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar a tu nombre. ¿Cómo sigue? Venga tu reino, venga tu reino. Bueno, yo les decía que esto está antes de la iglesia, acá todavía la iglesia no aparece. Si bien algunos hacen referencia al reino milenial, la venida del Señor, en realidad se refiere al reino de los cielos, que el reino de los cielos se ha acercado, dijo Juan el Bautista, y el Señor mismo después dijo, en el Evangelio, especialmente de Mateo, se habla del reino de los cielos, que es el reino de Jesucristo, que este reino se extienda cada vez más en la tierra. Qué hermoso sería que la mitad de la tierra fuese el reino de Dios y que si fuese entero, y bueno, sería una maravilla. ¿Y por qué está como está? Bueno, está como está porque depende de la potestad de la tiniebla, el mundo. El mundo entero está bajo el maligno. Sería una bendición que nosotros podamos extender el reino. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, lo que estamos haciendo por la gracia de Dios es extender el reino, donde nuevas personas se van sumando a este lugar donde acá sí Dios gobierna. También gobierna sobre el que es más alto y afuera, pero acá Dios tiene un gobierno directo sobre tu vida y sobre la mía. Acá lo honramos, acá, Dios quiera que sí, lo obedecemos.
La gente no es del Señor, no lo hace, lo cual no significa que Él no sea el dueño y esté sobre todas las cosas. Al Señor Jesús le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. El nombre más alto es el nombre del Señor. Debajo de Él hay autoridades, potestades, cosas de oscuridad, que Dios permite misteriosamente y soberanamente que actúen. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él diga basta. Ese tiempo se cerrará, el Señor vendrá y establecerá un reino sobre la tierra. Pero acá les enseña a pedir el reino de los cielos, que ese reino sea grande. Tenemos que orar, hermanos, nosotros. Lo mejor que podemos hacer por la sociedad no es política, es predicar el Evangelio. Es la mejor revolución que hay. Cuando a los jóvenes en la facultad se les llena la cabeza con la revolución, la mejor revolución que hay, en el buen sentido de la palabra, es predicar el Evangelio. Son personas que salen de la muerte a la vida, factores de bendición. Acá son factores de problema, acá son factores de bendición. Una persona que conoce al Señor es un factor de bendición para su vida, para su familia, para la sociedad en la que Él se mueve. Es lo mejor que le puede pasar. No, ya política tiene el mundo, pobrecito, con su política y sus políticos. Y nosotros oramos como Dios nos enseñó, por que gobierne el que gobierna. A mí me da exactamente lo mismo, ¿no? Ya tantos años, yo por lo menos no vi ninguno. Bueno, así que seguimos orando, sabiendo que el cielo gobierna. Venga tu reino, les enseña a pedir. Entonces, honrar el nombre de Dios, bendecirle, que el reino, hermano, sea grande, que nosotros seamos ese factor. Y después le pide algo que, si bien lo conocemos mucho, es muy difícil decir. Especialmente cuando el que está enfermo sobre la cama es el hijo. Y tener que decir al Señor, bueno, Señor, tu voluntad y no la mía. Porque esto lo dijo el Señor en Getsemaní, bañado en sudor, mezclado con sangre, por si había alguna otra forma de rescatar tu vida y la mía. También es un misterio, que Dios pregunte a Dios. Es un misterio, pero bueno, está puesto así para nuestra enseñanza. ¿Cómo oramos? Y tenemos que orar así, pero cuesta mucho. Yo cuando escucho que hay gente que determina y tantas cosas que hoy se han metido en el cristianismo que no tienen nada que ver con la Biblia, yo determino, yo declaro, bueno, evidentemente lo que no conoce la Biblia, en vez de declarar y tantas cosas más, nosotros tenemos que orar de esta manera. Señor, hágase tu voluntad, lo cual puede ser doloroso. No quita, hermano, que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, pero al presente puede ser dolorosa. Lo vuelvo a repetir con mucho temor de Dios. Mi esposa está sana, mis hijos también, el nietito también. Pero a todos se nos pueden presentar situaciones donde quisiéramos que las cosas fuesen de otra manera. Y rendirse al gobierno de Dios, como se rindió el Señor en el huerto, diciendo, Señor, no sea mi voluntad, sino la tuya, hermanos, realmente es muy difícil. Es muy difícil. Sabemos que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Alguien dijo una vez, si nosotros conociésemos el futuro, abrazaríamos la voluntad de Dios sin dudarlo. El problema es que no conocemos el futuro, no sabemos por qué lo hace. Y eso nos llena de incertidumbre. Pero bueno, hermano, Dios no se equivoca. Si supiésemos, conociésemos el futuro como Él lo conoce, abrazaríamos la voluntad de Dios, porque sabemos que será buena en el final de todas las cosas. Diremos con aquellos, todo lo ha hecho bien. Cercano al Señor en la cruz, dijeron algunos, todo lo ha hecho bien. Nuestra vida, como una partitura, tiene notas distintas. Algunas son oscuras, son para abajo, otras son para arriba. ¿Cómo la vamos a entender? Y el día del final entenderemos, miraremos hacia atrás, nos daremos cuenta y en la eternidad que el Señor todo lo ha hecho bien. Pero yo no quiero la nota negra, yo no quiero la nota baja, yo quisiera estar siempre arriba. Pero es como escribir algo y acentuarlo todo, no tiene sentido. No. Esa posibilidad está en el cielo solamente, de estar siempre arriba. No hay llanto, no hay dolor, no hay clamor, no hay nada. Acá, hermano, estaremos pasando distintos momentos. Pablo dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. La iglesia viaja a contramano y tiene varios problemas en contra. Lo tiene al diablo en contra, que aunque no puede hacer el desastre que hace con la persona que no es del Señor, impide, lucha. Tenemos un sistema mundanal que es totalmente contrario a la Biblia y tenemos nuestra propia debilidad, hermano, que juega en contra las 24 horas del día. Por lo tanto, la navegación nos es difícil, el viento nos es contrario,
El Señor con nosotros es, y yo quiero llegar a la otra orilla. Ya cada vez me falta menos para llegar a la otra orilla, lo cual me alienta mucho. Y le doy gracias a haber ya pasado gran parte de la vida, donde ya los hijos están criados, están casados. Muchas cosas de la vida, por la gracia de Dios, hoy están logradas. Y a veces le digo a los hermanos un poco en broma, me quedo ir bajando la cuesta despacito por las piedras y salir y haber guardado la fe, que es lo que más quiero. Y terminar la carrera. Es lindo, hermano. Está por delante, está la casa de Dios. Nosotros caminamos hacia allá, no caminamos sin sentido, no somos errantes, somos peregrinos. Son dos cosas distintas. El errante no sabe dónde va. Nosotros somos peregrinos a una casa hermosa que no podemos llegar a dimensionar. Por lo tanto, vamos caminando en este sentido. Es fácil decir al Señor, hágase tu voluntad. Y hermano, a mí en algunos aspectos me cuesta mucho. Yo quiero meter mi voluntad, pero estoy convencido que es buena. Pero bueno, no, que yo esté convencido no significa que lo sea. Nos enseña a rendirnos a la voluntad de Dios. Y ahora sí les va a decir en el verso 11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Qué es el tema más importante? Glorificar el nombre de Dios. ¿Cuál es el otro tema muy importante? Que el reino de Dios se expanda en los días de nuestra vida, hasta que el reino de Dios, llegado el rey, como va a llegar, se establezca en la tierra. Y ya será otra situación. Que tu voluntad se haga, como se hace en el cielo, que se haga en la tierra, aunque no la entienda, posiblemente me va a doler, pero sobre el final de los años de mi vida voy a comprender que todo lo ha hecho bien, que Dios no se equivocó. Y ahora sí, hermano, el pan nuestro de cada día dánoslo hoy, que es un tema que en vez de tenerlo en cuarto lugar, muchos de nosotros lo tenemos en el primer lugar. El pan, la ropa, los impuestos, tantas cosas más que nos sacan la alabanza, nos sacan que se establezca el reino, nos sacan la voluntad y nos tiramos de cabeza con el problema que vamos a comer, que vamos a beber, como esto, como... Está en cuarto lugar en los motivos de oración, no está en el primer lugar. En primer lugar está la gloria de Dios, que el reino se amplíe cada vez más, que la voluntad de Dios se establezca acá, como en el cielo, y ahora la comida. Otra cosa, en tu Biblia y en la mía dice lo mismo, dice pan. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Obviamente que no existían, pero acá no dice auto, no dice prepaga, no dice vacaciones, no dice un montón de cosas que esta sociedad armó a nuestro alrededor y que nos hace ver como que somos parias si no las tenemos. Hermano, nosotros somos del Señor y estamos completos en Él, lo cual no significa que si podemos tener algunos de estos beneficios, los tengamos. Pero no nos quejemos, no reneguemos, porque acá lo que dice es el pan nuestro de cada día, lo cual después amplió Pablo diciendo teniendo sustento y abrigo. Al pan le sumó una campera para no tener frío. Pero tenemos que convenir que la mayoría de las quejas no son ni por la comida ni por el pullover. Acá, hermano, dice pan. Marcalo, marcalo. Y no nos quejemos más, hermano, por un montón de cosas. Hoy la vida es muy cara. Hoy la vida es muy cara. Se ha planteado un sistema de vida que es muy caro, donde tienen que trabajar todos, hasta el perro tiene que trabajar el lazarillo, porque hay que cubrir los gastos. Y perdón la autorreferencia, y hay gente mayor también que lo entiende. Cuando éramos chicos no teníamos prácticamente nada, pero teníamos a nuestros padres. Cuidado. Y teníamos un ventiladorcito chiquito, como le conté alguna vez, y la estufa calentaba un poquito la pieza y se la llevaban. Y había una ropa para pasear y otra para nada, y los chicos jugábamos en la vereda. La chica al elástico, a la rayuela, y los chicos a la bolita o a la figurita. Y somos felices, fuimos felices. Porque en ese tiempo podíamos tener a nuestros padres. Hoy los entretenimientos son más caros, pero muchos no tienen la bendición de tener a sus padres. Yo tuve a mi padre y a mi madre. Me criaron y los tuve hasta los 50 años más o menos. Una gracia, porque mucha gente los perdió siendo muy joven. Y eso nadie lo puede manejar. Así que, pan. Y ahora viene otra complicada y ya terminamos. En el 12, después de pedir el pan, dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Qué cosa complicada, ¿no? Yo les decía, acá la iglesia no está presente, esto lo están escuchando judíos, les está ampliando el Señor lo que es su reino. Nuestros pecados fueron perdonados todos completos por su nombre. Ya está perdonado, listo. Igual tenemos, como mucha enseñanza, a perdonar al otro. Lo que llama la atención dice, perdonanos como nosotros perdonamos. ¿Qué carga les puso el Señor en la espalda, no?
perdoná nuestras deudas, como también nosotros perdonamos. Y después agrega, porque ustedes no perdonan, el Padre no lo va a perdonar tampoco. Te repito, nuestros pecados están perdonados y hermano, el cielo está asegurado. Pero esta ecuación continúa. Todos nosotros queremos ser perdonados, especialmente por el Señor, ¿no? Y si es posible por los demás también. Estamos llamados también a perdonar a los hombres sus ofensas. El que honra al hombre, dice la Biblia, es pasar por alto la ofensa. A veces somos muy susceptibles. Jorge Copazo dice, algunos tenemos el ego tan grande que el diablo nos emboca todos los dardos. Es muy fácil porque tenemos el ego tan grande que cualquier cosita ya queremos hablar con la persona, queremos una aclaración, un montón de cosas, hermano. Al Señor lo escupieron, lo golpearon, a Pablo lo molieron a palo 3 veces, le dieron 40 azotes menos uno. La otra vez leímos, lo apedrearon, estuvo náufrago en el mar, salió del mar, lo picó una víbora, lo traicionaron, lo bajaron a canasta. A mí si va a pedir una reunión pastoral acá, cosa de esta, todavía estamos hablando con Pablo acá y con los demás. Es más sencillo, hermano, más sencillo. Pero me criticaron y a lo mejor te hicieron precio, ¿viste? Bueno, yo tengo un hermano que todavía, de que se fue de acá, cuando pasa por la puerta desde el auto me insulta, siempre que pasa y puede me insulta. No me hace gracia, pero está. Es un hermano, ¿no? Compartió con nosotros 40 años de comunión acá. Me gusta, no me gusta, me duele, y no soy de chapa, me duele. Pero ya está, hermano, ya está. Y todos ofendemos muchas veces de palabra, dice el libro de Santiago, así que no seamos tan quisquillosos con que nos pidan perdón y con tantas vueltas. Y estemos nosotros dispuestos. Pablo dice, yo si algo he perdonado, lo he perdonado en la presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros, porque no ignoramos sus maquinaciones. Dispuestos a perdonar. ¿Cómo? Queremos que nos perdonen a nosotros. Y finalmente dice, verso 13, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Bueno, hermano, hay temas que son de traducción. En el otro evangelio dice, no nos dejes caer en tentación. Dios no es tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Eso lo dice el apóstol Santiago. Entonces, es un tema de traducción. No nos dejes caer en la tentación, en la dificultad donde podamos fallar, asistirnos, librarnos del mal. Dios no mete en la tentación. Dios no es tentado ni tienta a nadie. Ya está, eso es así. Pero nos puede librar en la hora de la tentación. Dice que el Señor es poderoso para socorrer a aquellos que son tentados, porque Él fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Cómo necesitamos, hermano, que el Señor nos asista en la tentación? Todos somos tentados y la tentación en sí no es pecado. El problema es ceder a la tentación. Pero sentirse tentado a distintas cosas, a quedarse con lo que no es tuyo, a una persona que no es tu esposo o no es tu esposa, son tentaciones, le pasan a todos. Creo que alguna vez lo comenté, me decía un hermano, ¿pensás que el Señor pudo haberse sentido sexualmente tentado? Era un hombre, perfectamente Dios. ¿Se pudo sentir atraído hacia una mujer? No lo dice la Biblia, pero dice que fue tentado en todo. Según nuestra humanidad, con un cuerpo como el tuyo, pero sin pecado. Nunca cedió. Y es poderoso para socorrer a los que son tentados y entendernos. ¿Y qué más le pide? Líbranos del mal. Mano, yo le voy a repetir, no estoy tan pendiente de lo que hace el diablo, no hace, me preocupa más lo que hace el Señor. Caminar cerquita de Él, donde Él camina el diablo no cruza, vamos tranquilos. Pero sí, oremos, Señor, líbranos del mal, líbranos de nosotros mismos, de la tentación, guardarnos del mal, que podamos, hermano, terminar nuestros días con gozo, sin caída. Dice, poderoso es el Señor para guardarnos sin caída, o sea que Él está dispuesto y sostiene, y podamos terminar la carrera con mucha alegría y entrar a esa casa de luz, donde está el Señor, donde están los espíritus de los santos, hechos perfectos, a la multitud de los ángeles, los queridos que se fueron, tantas cosas. ¿No? Bueno, hermano, eso es lo que está por delante, no está por delante las próximas elecciones. Será algo más en la historia. Te repito, lamentablemente no vi ninguna buena, y ya llevo unos cuantos años y creo que me voy sin ver. No quiero ser pesimista. Mis amados, sermón de la montaña, oraciones, nos enseña cómo, si es público, cortito y concreto, si es largo, en casita y todo el tiempo, si es con los hermanos breve, conciso, y Él sabe de qué tenemos necesidad. Por tanto,
Dediquemos tiempo, hermano, a alabar el nombre de Dios. Tenemos motivo de sobra. Yo sé que problemas tenemos, pero yo sé que tenemos más motivo que otra cosa. Oramos juntos. Padre del cielo, queremos bendecirte, darte gracias por poder llamarte de esta manera en que tú nos enseñas. Padre nuestro que estás en los cielos. Señor, no oramos sino a un Padre que sabe de qué cosas tenemos necesidad, que nos puede socorrer en las tentaciones, Señor, y en tantas cosas más que atravesamos en los días de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, quisiéramos tener estas palabras, las enseñanzas de la boca misma del Señor Jesucristo, presente a la hora de orar. Señor, danos el estar un poquito más allá, Señor, de los problemas y no perder de vista lo mucho de bueno que tú has hecho, que haces y que harás en nosotros. Finalmente te rogamos, Señor, que realmente tú nos libres del mal. Sabemos, Señor, de las acechanzas del diablo y tanto, pero como decía Pablo, Señor, también el mal está en cada uno de nosotros. Que tú nos libres de nosotros mismos, de arruinar, Señor, la obra que tú estás haciendo por tu misericordia. Bendice a los hermanos que no han podido venir, a los que están en el Zoom, a Guillermo que está de viaje, que tú lo traigas con bien, Señor, también. Y Señor, bendice esta semana que comienza, tú nos estés acompañando. Oramos por nuestro país, Señor, tenemos pesar. No por nosotros, Señor, no falta el pan en nuestra mesa, pero hay muchos lugares en que sí, Señor. Tú tienes misericordia y te rogamos, Señor, que así sea con este país tan complejo, Señor, tan idólatra, tan rebelde. Ten misericordia, Señor, de los niños, de los viejos, Señor, de las mujeres, tantas situaciones tristes. Oramos agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy buenos días, hermanos. Señor les bendiga. Dios mediante, nos encontramos el martes para orar. Animamos, hermanos, a venir. No de